Y bien, voy a compartirles donde nos quedamos en la clase de ayer. Vamos a poner la hoja de OneNote. Bien, este es el ejercicio que estábamos viendo el día de ayer, ¿no? Bien. Bien, vamos a repasar un poco, bueno, la parte del ejercicio. Creo que nos faltaba el inciso B, si no me equivoco. Sí, ¿no? Nos quedamos aquí, ¿no? En la clase anterior. Bien. Profesor, lo hicimos el Sí, inciso. ahí. Perdón, no escuché, perdón. Yo dije que solo hicimos el inciso A, profe. Perfecto, muy bien. Entonces, bien, repasando un poco el ejercicio nos dice un tanque de líquido en la figura 239 acelera hacia la derecha con una aceleración AX con un fluido en movimiento de cuerpo rígido. Calcular la aceleración AX en metros sobre segundo, que es lo que hicimos. Y el inciso B dice, ¿por qué no es parte de la solución del inciso A la densidad del fluido? Y luego el inciso C dice, determinar la presión manométrica en el punto A. El punto A es este punto que elegimos aquí. Bueno, este es el punto del problema aquí, que coincide con nuestro origen. Y dice, si el fluido es glicerina a 20 grados centígrados. Bien. Lo que hicimos el día de ayer fue colocar las fuerzas, es bien importante. En realidad son fuerzas por unidad de volumen. Es decir, densidad por gravedad es peso específico y es peso por unidad de volumen. Lo mismo hacemos con la inercia. Es una diferencial de fuerza de inercia que es densidad por aceleración, que es, si quieren ustedes, es masa por aceleración sobre volumen. Entonces, fuerza por unidad de volumen. Y estas dos fuerzas por unidad de volumen se igualan al gradiente de presión. Entonces, igualando el gradiente de presión, aquí con los signos correctos. Y aquí es bien importante utilizar la intuición. Si la aceleración va para la derecha, la fuerza de inercia es hacia la izquierda. Y la gravedad, en este caso, es en el sentido vertical hacia abajo. El gradiente de presión, recordemos, es un vector que apunta hacia las regiones de mayor presión, y aquí lo tenemos escrito en forma vectorial. Es la derivada de P respecto de X en la dirección Y, la derivada de P respecto de Y en la dirección J, más la derivada de P respecto de Z en la dirección K. Le igualamos a todas las fuerzas que están presentes. Entonces aquí las dos fuerzas que estaban presentes eran la fuerza de inercia por unidad de volumen y el peso por unidad de volumen, todos con sus signos, ¿no? Entonces, si igualábamos en componentes, nos queda que la derivada de la presión respecto de X es igual a menos la aceleración, densidad por la aceleración a X. La derivada de P respecto de Y es 0, y finalmente la derivada de P respecto de Z es menos densidad por gravedad, ¿no? Peso específico. Estas tres son a la vez, son los coeficientes del vector gradiente de presión. Se pueden escribir como una combinación lineal con los diferenciales de las coordenadas X, Y y Z para darnos el diferencial total. Entonces escribíamos el diferencial total como esta combinación lineal. Cada uno de estos son los coeficientes del vector gradiente de presión. Si hacemos la sustitución, noten, sustituyendo, teníamos la función del diferencial, el diferencial total de la presión integrado nos daba la función, en este caso la presión. Es decir, aquí hemos sustituido los coeficientes del gradiente de presión, los sustituimos, los integramos. Integrando nos da una expresión que es ya la solución general, que es cómo se va a comportar la presión. La presión, noten que es función de la coordenada X y de la coordenada Z. Y hay una constante que hay que definirla. Esta constante, como dijimos en la clase anterior, se define con las condiciones de frontera. Las condiciones de frontera, en este caso, por ejemplo, de nuestro problema, nos dice, conocemos aquí la línea de superficie libre, que en realidad es un plano. El plano de superficie libre sabemos que está a la presión 0. Entonces, este punto que está a la izquierda, a 28 centímetros de altura, es un punto que está sobre la superficie libre y tiene presión 0. Lo mismo este punto que está en este otro extremo, sabemos que está a una coordenada de 1 metro y 15 centímetros de altura, y este punto está a 0 de presión. Entonces, estas son nuestras condiciones de frontera. Cuando x es igual a 0, z es 0.28, la presión es 0. Y cuando x es igual a 1 y z es igual a 0.15, también la presión es 0. Con estos dos puntos,
o valores a la frontera, podíamos sustituirlos en esta ecuación que es la solución general. Entonces, obtener una solución particular, ¿no? Que en este caso es determinar la constante C y también la aceleración, porque la aceleración es una incógnita. Entonces, noten aquí, hacemos la sustitución, primero igualamos a 0 la presión, primero para el valor x igual a 0, z igual a 0,28, nos daba una constante, la constante de integración que era este valor, ¿no? Peso específico por 0,28. Y luego con la siguiente condición de frontera, cuando x es igual a 1 metro y z es igual a 0,15, hacíamos la sustitución y podíamos encontrar, ya noten que aquí podíamos sustituir el valor de la constante, podíamos ver de que la ecuación no depende de la gravedad, de ahí podíamos despejar la aceleración, que era 0,13 veces la gravedad, y nos daba el inciso A, ¿no? Que es para que se cumpla esa inclinación de la superficie libre, necesitamos una aceleración en x de 1,275. Bien, vamos a ver ahora el inciso B. ¿Por qué no es parte de la solución la densidad? Vamos a poner aquí, inciso B. Bien, noten que al escribir yo esta ecuación, esta que se ve aquí, esta función, es la función del campo de presiones, es decir, me da la presión en cualquier punto. Si hago las sustituciones, si yo sustituyo el valor de la aceleración que acabo de calcular y la constante C, ya tengo la función presión, es decir, vamos a poner la función escalar presión. Es decir, el campo de presiones es igual, ahora voy a poner aquí, densidad por aceleración X, déjenme ponerlo por la coordenada X menos densidad por gravedad por la coordenada Z, más la constante de integración, y la constante de integración habíamos dicho que es densidad por gravedad por 0,28, ¿no? Bien, entonces esta ya es la función. Noten aquí, podría incluso ya sustituir el valor de... ¿Quién lo vamos a sustituir aquí? Ya podemos poner ciertos valores, ¿no? Bueno, aquí ya sabemos que ese es 1,275. Todo está en el sistema internacional. Y esta ecuación es nuestra ecuación de presiones, entonces este es el campo de presiones. O campo de presión, que es una función escalar. Y entonces para cualquier coordenada y para cualquier, en este caso, densidad, nos da ya el valor de la presión. Pero noten, la ecuación de la superficie libre ocurre cuando la presión es igual a cero, ¿no? Porque en este caso es la presión atmosférica. Regresamos aquí. La superficie libre es este plano que vemos aquí. Y ocurre cuando la presión es igual a cero, es decir, la presión atmosférica es cero, entonces igualando nuestra función a cero, tenemos la ecuación de la superficie libre. Entonces nos queda menos densidad por 1,275 x menos densidad por, la gravedad es 9,81 z más densidad por 9,81 por 0,28 y esto es igual a cero, ¿no? Esta es la ecuación de la superficie libre. Y en esta ecuación, como está igualado a cero, la densidad no afecta al problema, es decir, se puede factorizar y se pasa a dividir al cero. Entonces nos queda una ecuación que es una, bueno, si lo vemos así en un eje coordenado XZ, es una ecuación de una recta. Noten que yo voy a escribir Z es igual, paso a dividir la gravedad a todo, ¿no? Es decir, paso a dividir 9,81, entonces me va a quedar déjenme ponerlo así, voy a poner menos
1.275 sobre 9.81 por X más 0.28. Noten que esto, pues lo voy a bien. Esto lo voy a escribir un poco mejor aquí. Es Z es igual a menos 0.13 X más 0.28. Noten que es la ecuación de una recta. Si nosotros recordamos, nuestro sistema coordenado, bueno, nuestro recipiente era algo así. Y teníamos dos ejes, en este caso el eje Z era este, y el eje X era este. Y noten que es la ecuación de una recta. Cuando X es igual a 0, Z vale 0.28, es decir, toma este valor. Ahora aquí es 0.28. Y cuando X vale 1 metro, es 8 menos 0.13, es 0.15, ¿no? Entonces es 0.15. Y nos da la ecuación de esta recta. Pasa por estos dos puntos. Que es el problema inicial, ¿no? Es decir, es la ecuación de la superficie libre. Bien, entonces, esta ecuación que vemos aquí, que es la que vemos aquí, que nos da esta pendiente, noten, la pendiente es 0.13 y es independiente del fluido, es decir, que si yo aquí hubiese tenido un fluido, por ejemplo, aceite o mercurio, cualquier fluido que yo utilice, si yo lo acelero con una aceleración de 1.275 metros sobre segundo cuadrado, voy a tener el mismo plano. Es decir, que la ecuación del plano de la superficie libre es independiente de la densidad del fluido. Bien, entonces, y esta línea de superficie libre nos permite, por ejemplo, calcular cualquier presión, es decir, sabemos de que todas las líneas de presión constante son paralelas, es decir, estoy trazando líneas paralelas. Entonces, cada una de estos planos inclinados son planos de presión constante, ¿no? A medida que nos vamos alejando de la superficie libre, encontramos mayor presión y precisamente nos piden en el inciso C la presión en este punto que coincide con el origen. La coordenada del punto A es 0,0, es el origen. Y es parte del inciso A, ¿no? Entonces, pues, es muy fácil calcularlo ahora. En el inciso C, sí nos piden calcular el valor de la presión, y para esto vamos a utilizar la ecuación que ya conocemos, ¿no? Es la presión que, bueno, en este caso, el campo de presiones, ¿no? La función ya conocida. Entonces, en el inciso C voy a copiar este y lo vamos a poner aquí, ¿no? El inciso C nos dice calcular la presión en el punto A cuando el fluido es glicerina. Y dice glicerina a 20 grados centígrados. Bien, ahorita vamos a necesitar el dato de la glicerina, la densidad de la glicerina. Y para esto voy a copiar aquí la ecuación que ya conocemos, que es esta es la ecuación de la presión. Entonces, noten, ahora sí necesitamos conocer la densidad de la glicerina. Para esto yo voy a buscar, déjenme ver, porque ya lo tengo aquí a la mano. Demos un segundo.
Bien, entonces voy aquí a pegar en la parte derecha, voy a pegar. Dame un segundo. No sé por qué no se copió la imagen. O no pega la imagen. Si le pones la opción de pegar, ¿ves que tiene una flechita? Creo que también puedes poner el icono Ah, encima. ¿en dónde está la parte? Arriba en inicio, abajo de la palabra inicio dice pegar, en donde hay una flechita. Ahí estaría. No la pegó, ¿verdad? No, no la pegó. Creo que no la capturó. Vamos a intentar más. Nada más permítame un segundo para que... A ver, vamos a ver el segundo intento a copiar la tabla de las propiedades. Y por alguna razón no acepta. Bueno, les voy a pasar el dato así tomado de la tabla. La densidad de la glicerina es 1260 kilogramos sobre metro cúbico. Está tomado de una tabla, ¿no? Es decir, aquí como dato, la densidad de la glicerina es igual a 1260 kilogramos sobre metro cúbico. Esto es de tablas, ¿no? Iba a copiar la tabla, pero no sé por qué no la pegó. Bien, y entonces la presión la podemos calcular ahora, es decir, la presión en el punto A. Voy a tener en el punto A la coordenada X es 0 y la coordenada Z es 0, es el origen. Estamos hablando de este punto. Entonces la presión en A es igual a menos la densidad de la glicerina por 1.275 por X que vale 0, menos la densidad de la glicerina por la gravedad por Z que también vale 0 y más densidad de la glicerina por 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Este 0.28 está en metros, toda la ecuación está en el sistema internacional. Entonces aquí es 0.28 metros. Y noten estos términos, se eliminan de la ecuación. Entonces la presión en A es igual a 1260 kilogramos sobre metro cúbico por 9.81 metros sobre segundo cuadrado por 0.28 metros. Hacemos el cálculo. Y nos da 3460.96. Esto está en pascales. Entonces tenemos el valor de la presión en A, ¿no? Que si ustedes se dan cuenta, es el valor de máxima presión, porque este es el único término positivo. Este de aquí es el término positivo y después se van restando estos dos valores que son negativos. Entonces nos da 3460.96 pascales. Y si ustedes revisan el punto A, si quieren ustedes, el punto más alejado a la línea de superficie libre, es decir, es el punto más profundo y a la vez más alejado, ¿no? Entonces es el punto de mayor presión. Cualquier otra línea que elijamos, otra línea de presión constante, va a tener una menor presión. El punto A es el punto de mayor presión. Bien, no sé si tiene preguntas.
la sesión. Bien, no sé qué pasó ahorita, me sacó de la sesión, entonces voy a volver a compartir y, bueno, sí escucharon la última parte, ¿no? Bueno, la presión en el punto A es el punto de presión máxima porque es el punto que está en la línea de presión más alta, ¿no? Cualquier punto que nos acerquemos a la presión de superficie, de la presión de la superficie libre, que es cero, está a menor presión, ¿no? Entonces el punto A es el punto de mayor presión. Bien, no sé si tienen preguntas de esta parte. No, profesor. No, ¿No? profe. Muy bien, entonces vamos a ver entonces, siguiente paso tiene que ver con movimiento de cuerpo rígido, en este caso lineal, general. Noten, por ejemplo, en el caso anterior, habíamos dicho que la aceleración A solamente tenía componente en J, pero en realidad, en general, la aceleración A puede tener cualquier componente, es decir, componente en X, en Y y en Z. Y esta es una aceleración en forma general. Entonces, el gradiente de presión se iguala a todas las fuerzas, en este caso, presentes en el fluido, y en el fluido va a estar presente siempre la gravedad o peso propio, que es menos gravedad por el vector unitario K. Y están las otras tres componentes, ¿no? Aceleración en X, aceleración en Y, aceleración en J, que van a producir una fuerza en sentido contrario. Es decir, si la aceleración va en este sentido, la fuerza de inercia va en sentido contrario. Ahí es un vector cualquiera, ¿eh? Este es el diferencial de fuerza de inercia. Va en sentido opuesto, es decir, que si la aceleración va en una dirección, el vector diferencial de fuerza de inercia tiene la misma dirección pero sentido contrario. Entonces, esto es densidad por el vector aceleración, por el diferencial de volumen, ¿no? Bien, entonces noten aquí que estas fuerzas son por unidad de volumen, entonces aquí tendríamos el gradiente de presión es igual a menos densidad por aceleración X, que es la componente en la dirección Y, menos densidad por aceleración Y, que es la componente de aceleración en la dirección J, y en la dirección K tenemos las dos, ¿no? Tenemos la gravedad, que es densidad por gravedad, y tenemos la densidad por aceleración en Z, con las direcciones de las fuerzas. Entonces, si hacemos la igualdad en cada uno de los componentes, el gradiente de presión tiene estas tres componentes, en la dirección Y, en la dirección J y en la dirección K. Y el diferencial total, obviamente aplicamos lo mismo, el diferencial total de la presión, se sustituyen todos los valores, bueno, en este caso es la combinación lineal de los coeficientes del gradiente de presión, se colocan aquí, y tenemos el diferencial de presión. Integrando el diferencial total de la presión, pues vamos a tener la función escalar de la presión, ¿no? Es decir, el mismo problema que el caso anterior. Una extensión de este tipo de problemas es cuando tenemos movimiento de cuerpo rígido en rotación o de rotación. Imaginen que tenemos ahora un recipiente cilíndrico que es simétrico. Tiene que ser simétrico porque si no fuera simétrico, por ejemplo, si ustedes hacen girar un cubo, se va a producir, o sea, no se va a poder producir la, la simetría, si quieren ustedes, del movimiento. Entonces aquí tiene que ser simétrico el recipiente. Por ejemplo, un recipiente cilíndrico que está girando alrededor de su eje de simetría a una velocidad angular constante, va a también estar sometido a una fuerza, y esta fuerza es la fuerza centrífuga. Entonces, noten, si nosotros tenemos una partícula a una distancia r, como vemos aquí, esta partícula r cambia de orientación su trayectoria debido a la aceleración centrípeta y está sometido a la vez, por acción y reacción, a una fuerza centrífuga, ¿no? Que trata de alejarlo del centro o del eje de simetría. La aceleración centrípeta es igual al radio por la velocidad angular, ¿no? A la posición radial por la velocidad angular. Para reducir esto, que aquí tengo la deducción. ¿Cómo obtenemos esto? Que la aceleración centrípeta es el radio por la velocidad angular al cuadrado. Pues simplemente lo que hacemos es tomar una partícula. Imaginen que lo estamos viendo desde arriba. Este es nuestro recipiente. Y estamos viendo a la partícula. La partícula de fluido es esta que se ve aquí. Pues esta partícula está a una distancia radial r. Déjenme copiarlo aquí.
Voy a poner aquí. Bien, y voy a borrar algunas cosas que están aquí. Bien, entonces tenemos una partícula de fluido que está rotando con esta velocidad angular. Vamos a ponerle un poquito más grande. La velocidad angular es constante. Y que, bueno, supongamos que nuestro sistema coordenado sea el recipiente, sea algo así. El eje de simetría va a ser este. Hagan de cuenta que este es nuestro eje de simetría. Bien, voy a poner aquí, este eje va a ser el eje radial, o sea, es la coordenada R, la coordenada Z y tenemos la coordenada angular, ¿no? En coordenadas cilíndricas, como se ve aquí. Tenemos la coordenada Z, la coordenada R y la coordenada Z. Entonces, nuestra partícula, hagan de cuenta que estaba por aquí. Esa es nuestra partícula de fluido y está a una distancia radial, ¿no? R. Como se ve aquí, esto está visto desde arriba. Entonces, noten, la velocidad es tangente a la trayectoria, describe una trayectoria circular, entonces la velocidad es el vector que se ve aquí así. Este es el vector velocidad. ¿Cómo le ponemos al vector velocidad? Vamos a ponerle B. El vector velocidad es igual a la velocidad angular por el vector posición, que es la posición radial R. Y si nosotros escribimos la velocidad angular como omega en la dirección K positiva, donde creo que es así, la velocidad angular. Entonces, el producto vectorial de omega por R ¿cómo podemos poner R? R en la dirección. Esta parte se me olvidó, pero lo que quiero decirles es de que la velocidad V forma 90 grados con el vector R. Es decir, esto es 90 grados. Y lo que quiero poner es, imaginemos que por ahora, supongamos que nos imaginamos que este también coincide con el eje X, ¿no? Entonces aquí tenemos la dirección Y, ¿no? Entonces supongamos que R vector sea igual a R en la dirección Y. Entonces noten, si fuera así, entonces tendríamos la velocidad es igual a vector omega en la dirección K por R en la dirección Y. Esto es igual a omega por R. El producto vectorial del vector K por I, en que si hacemos esto, este es I, que este es J y este es K. No tengo así, lo ponemos así, perdón. El, el producto K por I es menos J. Entonces, esto es, la velocidad es igual a omega por R menos en la dirección J, ¿no? Entonces hagan de cuenta que si nosotros hubiésemos trazado esta la dirección I, el vector J está en la dirección, nos está saliendo al revés, ¿no? K por I. Ah, K por I es J, perdón, no es menos J, es K por I es J, ¿no? K por I nos da J.
Entonces, sí, si ustedes ven, si este fuera el vector I, la dirección J sería esta. Esta sería la dirección J. Bueno, entonces este vector B que lo vemos aquí, tiene dirección perpendicular al vector R. Ahí lo puse con con otros vectores unitarios, pero ahí tal vez no son necesarios, ¿no? Simplemente recordar que cuando tenemos el producto vectorial de la velocidad angular por el vector posición R, el vector el vector velocidad es perpendicular al vector posición R. Y luego, cuando queremos calcular la aceleración, si yo quiero calcular la aceleración, ¿qué es lo que tengo que hacer? Voy a poner la aceleración. La aceleración A es igual a la derivada del vector velocidad respecto del tiempo. Ya que es igual al vector velocidad, es el producto vectorial de W por R, entonces es derivada respecto del tiempo del vector velocidad angular por el vector posición R. Esto se debe derivar utilizando la regla del producto, entonces aquí la derivación, entonces esto es igual a, copiamos, copiamos R, derivamos la velocidad angular, más, copiamos omega, derivamos el vector R, ¿no? Algo así, ¿sí está bien? Y esta es la misma que ya tenemos, esta que vemos aquí, esta es otra vez la velocidad, es la derivada del vector posición respecto del tiempo, es el vector velocidad otra vez. Entonces, noten, aquí tenemos la aceleración, es igual a el vector R, posición, vectorialmente, la derivada de la velocidad angular respecto del tiempo, esta es la aceleración angular, y le llamamos aquí alfa. Entonces, el vector alfa, si la velocidad angular no fuera constante y cambia en el tiempo, tenemos una aceleración angular. Más, aquí tenemos esto que es la velocidad angular vectorialmente, pero la velocidad es, otra vez esto, es W por R, entonces es otra vez W por R, ¿no? Entonces, esta es la aceleración. Afortunadamente para nosotros, la aceleración, digo, la velocidad angular es constante. O sea, no cambia en el tiempo, no está girando cada vez más rápido, sino que está girando a la misma velocidad angular. Entonces, este es cero cuando la velocidad angular es constante. Y simplemente nosotros vamos a tener, bueno, esto sería cero, que nuestra aceleración, cuando el cuerpo está girando, cuando el recipiente está girando a velocidad angular constante, esto es igual al triple producto vectorial, ¿no? W por el vector R. Se puede demostrar o obtener que la aceleración, así como magnitud, es igual a omega cuadrado por R, o sea, en magnitud. Este es el vectorialmente, o sea, en realidad es un vector. Y esta aceleración, bueno, esta que está aquí, es la aceleración centrípeta. Centrípeta. Y no lo hago aquí, pero se puede demostrar de que esa aceleración apunta en la dirección contraria de R, o sea, es decir, que tiene el sentido contrario. Voy a hacer un poco más grande esto. Si este es el vector posición R, el vector aceleración centrípeta tiene la dirección contraria, ¿no? La aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta es entonces la encargada de constantemente hacer de que la trayectoria de la partícula de fluido cambie de dirección y entonces al cambiar todo el tiempo de dirección apuntando hacia el centro, describe la trayectoria circular, ¿no? Bien, entonces, bueno, eso nada es para encontrar esto, que la aceleración centrípeta es omega cuadrado por R. Se puede demostrar esto, simplemente hay que hacer el triple producto vectorial, entonces definir, en este caso tenemos
definir la velocidad angular, ¿no?, con sus vectores unitarios y hacer el triple producto de la velocidad angular por el vector posición. Entonces vamos a obtener esta aceleración, esta que vemos aquí. La aceleración centrípeta tiene coordenadas radiales, porque apunta, les digo, en la dirección contraria a la dirección radial, es decir, que es menos el radio por la velocidad angular al cuadrado por el vector unitario r. Ese vector unitario es el vector unitario en la dirección radial, ¿no? Entonces tiene esta dirección. Este vector que está aquí tiene la misma dirección del vector posición. Bien, entonces, si la aceleración es hacia el centro, o sea que la aceleración que sufre la partícula está siempre apuntando hacia el centro, no importa en qué posición esté la partícula, la fuerza es de sentido contrario, es decir, lo proyecta hacia afuera, es como si eso estuviera girando, y esta fuerza es la fuerza centrífuga que proyecta a la partícula o trata de empujar a la partícula hacia la dirección radial, o sea, tratándolo de alejar del centro de rotación. Entonces, la fuerza es igual a la densidad por el vector aceleración centrífuga. Bueno, es la aceleración centrípeta, pero con signo cambiado, ¿no? Recuerden, si la aceleración va en esta dirección, la fuerza va en el sentido contrario, ¿no? Bien. Luego tenemos que el gradiente de presión, y esto es importante, se puede escribir en coordenadas cilíndricas. Entonces aquí vamos a poner el gradiente de presión. Vamos a ponerlo aquí. Bueno, está aquí arriba. El gradiente de presión se puede escribir en coordenadas cilíndricas de esta forma. El gradiente de presión es igual a la derivada de P respecto de R por el vector unitario radial, más 1 sobre R, que es la coordenada radial, por la derivada de P respecto de la coordenada angular, θ, por el vector unitario Eθ, más la derivada de P respecto de Z por el vector unitario, en este caso K. En este caso, las coordenadas cilíndricas son las que vemos aquí. Es la coordenada Z, la coordenada radial y la coordenada θ, que es la coordenada angular. Entonces, cuando hacemos nosotros ahora la sumatoria de fuerzas, vamos a ponerle a esta partícula a qué fuerza está sometida. Está sometida a la gravedad, que es esta, y entonces va a estar sometido a menos densidad por gravedad, por el diferencial de volumen, que es el diferencial de fuerza en la dirección K. Se puede poner la dirección K, ¿no? Sí, empírica. Y luego la fuerza centrífuga, que es la que vemos aquí, que lo proyecta en la dirección radial, y entonces es densidad por aceleración por el diferencial de volumen también, ¿no? Si quieren ponerlo así, entonces sí. Entonces tenemos las dos fuerzas, la fuerza de cuerpo, que es debida al peso, y la fuerza de cuerpo debida a la aceleración centrífuga. Bueno, aquí lo mismo que hacíamos siempre. Bueno, aquí está en otra expresión, las fuerzas de cuerpo, las fuerzas de superficie, y se igualaban al gradiente de presión. Si quieren, esta parte es la misma deducción que usábamos, pero en la forma integral. En el caso anterior, recuerden, vamos a repasar esta parte, está aquí. Aquí lo hicimos como la sumatoria en una partícula de diferencial de volumen, entonces es lo mismo, solamente que en el otro caso es como en este que se ve aquí. Esta expresión es la misma, solo que está en forma integral, y luego se convierte en una única integral, que esto es igual a 0, y entonces tenemos que el gradiente de presión es igual a las fuerzas de cuerpo, que en este caso es el peso propio, más las fuerzas de inercia. Igualando sería esta expresión, ¿no? Entonces tenemos aquí el gradiente de presión es igual a las fuerzas que están aplicadas sobre la partícula. El peso siempre está en la dirección negativa de K, y en el caso de la aceleración, hay que escribir la aceleración con la dirección correcta, ¿no? Recuerden que la aceleración, en este caso, la fuerza está en la dirección tratando de alejar a la partícula del centro. Entonces, bueno, aquí nada más considerar el sentido correcto de la fuerza. E igualando, entonces, vamos a poner aquí, igualando tenemos aquí, de este lado tenemos el gradiente de presión, que es igual a estas
dos fuerzas, ¿no? En este caso es la fuerza centrífuga y la fuerza debido al peso propio. Aquí, si este es el vector unitario R, la fuerza trata de alejarlo del centro. Entonces déjenme ver, creo que este es positivo, ¿eh? Nada más, voy a borrarlo porque creo que sí es positivo. Si ustedes ven, o sea, una partícula que está girando, sufre una fuerza que lo está empujando. Si la aceleración es hacia adentro, la fuerza está en la dirección contraria. Entonces el diferencial de fuerza centrífuga es igual a densidad por aceleración centrífuga por el vector unitario radial, ¿no? Entonces, por eso les digo que es positivo. Y aquí creo que lo puse negativo. Lo vamos a dejar así, positivo. Entonces escribimos, se hacen las sustituciones, estos son los coeficientes y podemos encontrar el diferencial total. Lo mismo aquí, el diferencial total, solo que aquí este es positivo y este es positivo. Entonces hemos hecho las sustituciones y el diferencial total, noten aquí, este es el diferencial total, haciendo cada uno de estos son, este es el coeficiente del gradiente de presión en la dirección radial, en la dirección angular y en la dirección K, ¿no? Hacemos las sustituciones y reemplazamos por las componentes de fuerza, ¿no? En este caso la fuerza en la dirección radial y la fuerza en la dirección K. Entonces nuestro diferencial total de la presión queda de esta forma y se puede integrar. Integrando nos va a quedar la expresión que tenemos aquí, que es la expresión de la función de campo de presiones, que es la que vemos aquí. Y si integramos, aquí integramos, aquí hay que integrar, cuando integramos esto, noten que aquí queda R, entonces nos va a quedar R cuadrado. Y aquí estos constantes sale de la integral y nos queda Z, y entonces nos queda esta expresión. Noten que esta ahora es una ecuación parabólica. La presión P es una función de las coordenadas radial y axial, Z. Estas dos son las variables y están en función de R cuadrado. Entonces la función de presiones es una parábola. Es un paraboloide. Entonces las curvas de presión constante van a ser paraboloides porque la presión es función de la coordenada R al cuadrado. Entonces es por eso que cuando tenemos un recipiente, cuando tenemos este recipiente y originalmente tenemos esta línea de superficie libre. Y esto empieza a girar alrededor de su eje de simetría, ¿no? Voy a tratar que quede en el centro. Bueno, es el eje de simetría y está girando en esta dirección. Entonces lo que pasa es que una vez que empieza a girar, la fuerza centrífuga empieza a proyectar al fluido contra las paredes del cilindro y la línea de superficie libre empieza a tomar la forma así de un paraboloide. Entonces lo que antes era una superficie plana, ahora es un paraboloide. Bien, y todas las líneas de superficie, las líneas de presión constante siguen, ¿no?, a esta parábola. Estas son curvas o siguen superficies de presión constante. ¿Está bien? No sé si tienen preguntas. Entonces el problema es muy parecido al caso lineal, solo que aquí la presión siempre va a tener un término R al cuadrado, por lo de el momento de la integración. Aparece un R aquí, entonces al integrarse aparece R cuadrado. Entonces, cuando tengamos cuerpos, en este caso de masas de fluido que estén girando alrededor de un eje,
se va a generar una superficie libre en forma de parábola. Bien, parábola de revolución, ¿no? Vamos a hacer un ejercicio para ver este tipo de problemas, como aquí. Profe, Sí, adelante. una pregunta. Entonces, por eso, por ejemplo, cuando le movemos, no sé, a un vaso de leche, se hace así como un remolinito, Am, o ya es otra cosa. si le quitas la agitación, sí. O sea, es decir, si, por ejemplo, lo ideal es de que el cuerpo esté girando como si la taza estuviera girando, pero si tú agitas con una cucharita, por ejemplo, ¿no? Y agitas, es otro tipo de movimiento, porque a veces hay revolución. Cuando, déjame ver, sí podría ser, ¿sabes? ¿Por qué? Porque hay casos en los que los reactores, bueno, en este caso, cuando tienes un recipiente y le colocas tú un eje, vamos a poner que le ponen un eje, el eje está lo más centrado posible, y se le conecta aquí una, un agitador, una hélice. Si esto empieza a girar, el movimiento de esto empieza a producir movimiento, pero pasa de que si no tiene unos deflectores, o sea que si no se le ponen en la parte superior, digo en la parte lateral, visto desde arriba se ve así, aquí está el eje del agitador, pero esto lo más al centro posible, ¿no? Bueno, y se le ponen unas que se llaman deflectores o en inglés baffles, se colocan unas así, paletas, así si quieren. Son precisamente para romper ese movimiento de cuerpo rígido, porque sí puede pasar de que si tú le mueves con la cucharita y empieza el fluido a moverse de tal forma de que eh, las partículas de fluido se empiezan a mover todas, cómo te puedo decir? Con un movimiento, que no hay un movimiento relativo entre partículas, empiezas a tener movimiento así de cuerpo rígido y empiezas a tener esta forma, ¿sí? Que se empieza a formar así. Entonces, los baffles, estos que se ven aquí, le vamos a poner aquí sus nombres. En inglés se llaman baffles, o sea, sí, no bueno, baffles, pero en español la traducción serían deflectores. Se ponen precisamente para romper ese movimiento, es decir, que está ahí el agitador, hagan de cuenta que el agitador está por aquí, ¿no? Así, moviéndose. Pese a que el agitador trata de producir la mayor turbulencia posible, ¿no? Para agitar. Eh, pero si no tiene esos deflectores, generalmente ocurre ese movimiento. Entonces estos deflectores vienen como que se ven por aquí así, colocan así en las laterales del reactor y esto es para que rompan ese movimiento de cuerpo rígido, ¿no? Es decir, de que una partícula se mueva y que si se está moviendo, pero el movimiento relativo respecto a otra partícula se mantenga constante. Entonces lo que se trata es de que hay un movimiento así agitado. Entonces, la agitación, por ejemplo, de mezclas de fluidos, lo mejor es tener el movimiento, es un tipo de flujo turbulento ahí adentro, entonces para poder mezclar mejor. Y lo que tratas de romper es este tipo de movimiento, que es un movimiento muy uniforme, muy ordenado. Entonces, los deflectores o baffles que se colocan, que son estos que están aquí, son precisamente para romper eso. Es decir, que el flujo que está viniendo por aquí choque con estos y se empiecen a producir patrones mucho más desordenados, y entonces ese desorden hace que mejore la mezcla. Entonces, si tú mezclas con mucho cuidado con una cucharita, sí puedes tener este movimiento, es decir, que estás empezando a tener este tipo de movimiento ordenado y de cuerpo rígido, ¿no? Es decir, de que no hay movimiento relativo entre las partículas. Y sí, sí se puede tener, así, agitando, sí. O también, por ejemplo, moviendo el vaso, puedes llegar a tener este tipo de movimiento. Sí, es posible. Ah, ok, ok. Muchas gracias, Bien. profe. Bien, no sé si tienen preguntas aparte de esto, ¿no? Bien, vamos a ver un ejercicio, y creo que elegí este, pero ha sido mejor uno que creo que del semestre pasado, déjenme ver, buscarlo.
Vamos a hacer este. Este es del Frank White. Y tiene los 12, ¿no? Entonces vamos a copiar. Ese es el 2.3, es el ejemplo. Está resuelto, entonces vamos a resolver los dos. Entonces voy a copiar. Vamos a copiarlo. Y en realidad son dos problemas, ¿no? Es decir, es el ejemplo 2.13 de Frank White, que están aquí. Y el 2.12 es, si ustedes ven, es un movimiento lineal, es decir, que movemos con aceleración de 7 metros por segundo al cuadrado y vamos a generar un plano inclinado. Y el otro es de movimiento angular, ¿no? Es decir, damos una velocidad angular constante y se genera el paraboloide, ¿no? De revolución. Bien, vamos a resolver en el orden inverso, es decir, primero vamos a resolver el 2.13, que es el que acabamos de deducir las ecuaciones, y luego nos vamos al 2.12. El problema es muy parecido, bueno, no, es parecido, pero en un caso es movimiento lineal y en otro es movimiento circular. Dice el ejemplo 2.13. Una taza de café, del ejemplo 2.12, es removida de... déjenme traducirles de drag racer. Creo que... Déjenme traducirlo más porque no me acuerdo qué es drag racer. Drag racer. Bien, tiene que ver con el otro problema. Voy a leer otro problema y me voy a acordar. Dice, sí, algo así. La Dice, cafetera. pero sería una carrera carrera de resistencia, algo así. Pero en realidad la traducción sería, eh, sí, algo así, porque sí es como el movimiento si deslizamos esta taza de café, algo así. O sea, esta taza de café descansa sobre una superficie que se va a mover. Ahí la traducción dice, me ayudan, pero dice, un drag racer eh, descansa una taza de café eh, sobre una... Esta traducción de inglés se me está olvidando. Sobre una superficie horizontal, algo así, mientras es acelerado a 7 metros sobre segundo. Es decir, que esta es la taza de café. Y el drag racer está aquí, entonces se mueve y proporcionándole una aceleración de 7 metros sobre segundo. La, la taza tiene 10 centímetros de profundidad, o sea, en total es 3 más 7, son 10 centímetros de profundidad, y 6 centímetros de diámetro, y contiene café hasta 7 centímetros de profundidad en reposo. Asumiendo movimiento de cuerpo rígido de aceleración del café, determine en qué momento se va a derramar el café
Y el inciso B, calcular la presión manométrica en la esquina A, si la densidad del café es 1010 kilogramos sobre metro cúbico. Bien, este es el drag racer, ¿no? El que mueve en la dirección lineal. Dice, el ejemplo 2.13 dice, la taza de café del ejemplo 2.12 es removida del drag racer, o sea, del que le proporciona el movimiento lineal, y es colocado en una tabla giratoria y rota alrededor de su eje central con movimiento de cuerpo rígido, o sea, produciéndole un movimiento de cuerpo rígido. Inciso A, encontrar la velocidad angular para la cual el café alcance eh, el borde de la taza, es decir, el borde que vemos aquí. E inciso B, calcular la presión manométrica en el punto A, que es el mismo punto que el caso anterior. Entonces, vamos a resolver entonces primero este caso. Se podría resolver ahorita lo resolvemos, pero el orden no importa, es para seguir un poco la fórmula que acabamos de determinar. Vamos a resolver el ejemplo 2.13. Bien, entonces noten ustedes que la taza tiene la misma geometría, mide de altura 10 centímetros, tiene un radio de 3, gira alrededor del eje de simetría. Entonces, la velocidad angular para nosotros es este omega que vemos aquí. Y tenemos que calcular. Aquí lo importante es poner las fuerzas. Primero vamos a poner la fuerza. Siempre está el peso. Lo puedo poner para una partícula o como ya no sé, ¿no? Aquí imaginen que es una partícula y esa partícula está sometida a una fuerza en la dirección vertical hacia abajo, que es densidad. Bueno, si vamos a definir nuestro sistema coordenado. Nuestro sistema coordenado va a ser, esta es la dirección radial, esta es la dirección Z, la que está aquí. Y entonces la dirección de nuestra fuerza debida al peso es menos la densidad por la gravedad por la dirección K. Es fuerza por unidad de volumen. Si quieren ustedes, esta es la diferencial de fuerza por unidad de volumen, ¿no? En la dirección K. Y a la vez, esa misma partícula es proyectada en la dirección radial, o sea, en esta dirección, que es el diferencial de fuerza centrífuga, que es igual a, noten que es dirección de la misma del vector unitario radial, entonces es eh, velocidad angular al cuadrado por el radio. ¿Cómo es esto? Densidad por aceleración, ¿no? Entonces, déjenme ponerle primero la densidad. Densidad por aceleración, y la aceleración es velocidad angular al cuadrado por el radio. ¿En qué dirección? En la dirección del vector unitario radial. Entonces, esas son las dos fuerzas, la que está en color verde, que es la gravedad, y la fuerza centrífuga. Y debemos igualarla al gradiente de presión. Entonces, miren aquí, voy a regresarme aquí para copiar el gradiente de presión. El gradiente de presión, este es como el gradiente de presión en coordenadas cartesianas, pero este es para coordenadas cilíndricas, entonces lo vamos a copiar. Entonces tenemos aquí el gradiente de presión en coordenadas cilíndricas. ¿Y qué hacemos con el gradiente? Lo igualamos. Es decir, este gradiente debe ser igual a las fuerzas de cuerpo y fuerzas de superficie. Entonces están las fuerzas, en este caso la fuerza centrífuga, es densidad por velocidad angular al cuadrado, R, el vector unitario R, y luego menos densidad por gravedad por el vector unitario K. Entonces, igualando en las tres direcciones, en componentes, tenemos en la dirección del vector unitario radial, tenemos que la derivada de P respecto de R es ρ por omega cuadrado por R. En la dirección del vector unitario angular, la derivada de P respecto del ángulo
Viene así, 1 sobre R. Esto es igual a 0. Y en la dirección del vector unitario K, estoy diciendo, en la dirección del vector unitario K, en Z, es la derivada de P respecto de Z es igual a menos la densidad por la gravedad. Bien, y ahora sí, con esto ya podemos calcular el diferencial total. Este es diferencial de P, recuerden, la combinación lineal de los coeficientes del gradiente de presión. Les ponemos diferencial de P es igual a... Déjenme escribirlo otra vez para que lo pongamos completo. En la dirección, esta es la dirección radial por diferencial de R más la derivada de P Bien, y entonces tenemos, estoy diciendo, bien, ahora sí, entonces el diferencial de P es igual a ρ por omega cuadrado R por el diferencial de R más, este es, este es 0, más, o diré menos, ρ por G por el diferencial de Z. Esta es la expresión entonces que tenemos que integrar. Integrando, ya vamos a obtener el campo de presión. Entonces aquí tenemos integrando, tenemos P es igual a, no tiene densidad y velocidad angular, la velocidad angular es constante, entonces sale de la integral. La integral de R de R, no sé que estamos integrando esto, es R cuadrado medios menos ρ por G sale de la integral y la integral de Z, diferencial de Z es Z, luego más la constante de integración. Entonces, esta es la función que estamos buscando. Pero es la solución general. La constante de integración la tenemos que obtener de las condiciones de frontera. Entonces regresamos a nuestra imagen y vemos cómo puedo obtener la constante de integración. Conociendo ciertos parámetros, por ejemplo, la superficie libre. Esta es la superficie libre. Y sabemos que la superficie libre tiene presión cero, es una curva de presión constante y vale cero. Entonces puedo yo determinar, tengo ciertos puntos que son, que me van a permitir calcular la constante de integración. Por ejemplo, cualquier punto con el borde, o sea, este por ejemplo, o esto, es lo mismo, ¿no? ¿Qué características tiene? Que estos puntos son puntos de presión constante, puntos que están en la superficie libre. ¿Y qué coordenadas tienen? Bueno, tienen la coordenada radial, R es igual a 3 centímetros y la altura Z es igual a 10 centímetros. Entonces, para ese punto, o cualquier punto que está en ese borde, la presión es igual a 0. Otro punto que es importante podría ser este punto que está en el centro. Sabemos que aquí este punto también está en la curva de superficie libre, pero este punto tiene, no conocemos el vértice, ¿no?, del paraboloide. Este punto está a coordenada R igual a 0 y es el vértice de la parábola, ¿no? Entonces aquí faltaría un dato para obtener el vértice del paraboloide, pero sí sería otro valor, es decir, sí podríamos calcular en estos dos puntos. Y si necesitamos 2 puntos, entonces vamos a ver aquí. Para el punto
vamos a poner valores, digo letras. Este que sea el punto B, y este que sea el punto C. Entonces, el punto B tiene coordenadas, el radio vale 3 centímetros y Z vale 10 centímetros. Entonces, aquí vamos a poner, el punto B tiene presión 0. Entonces, sustituyendo, 0 es igual a densidad por velocidad angular al cuadrado por R al cuadrado sobre 2 menos densidad por gravedad por Z más C. Y podemos sustituir valores. Es la densidad del café, ¿no? Pero como vamos a calcular la superficie libre, la densidad no va a ser necesaria. Densidad por velocidad angular al cuadrado por el radio. Lo voy a poner en metros, 0.03. Esto es metros al cuadrado sobre 2. Menos densidad por gravedad por Z, que es 0.1 metros. Más la constante, ¿no? Esto es igual a 0. Bien, aquí tenemos dos incógnitas, ¿no? La constante, esa es la que está aquí, la constante de integración, y luego la velocidad angular. Entonces, necesitamos el vértice del paraboloide. Déjenme ver cómo lo podemos obtener. Si sabemos que del caso anterior, porque es la misma tasa, sabemos que en el reposo la altura o el nivel es 7 centímetros. Es decir, el reposo este fluido está ocupando un cilindro de 7 centímetros de alto. Y cuando está girando a esta velocidad, está alcanzando el borde a punto de derramarse y forma el paraboloide. Entonces, podemos ver que este volumen, el reposo, es igual al volumen debajo del paraboloide. Entonces, podemos hacer ese cálculo para obtener la ecuación del paraboloide. Déjenme pienso aquí, voy a poner aquí esto. Esto es porque esta es una ecuación, pero necesitamos la otra, y entonces para calcular la otra necesitamos el vértice del paraboloide. Bien, nada, denme un segundo. Voy a hacer este es el eje Z. Y les decía, cuando está en reposo, esto mide 7 centímetros y esto mide 3 centímetros. Entonces podemos calcular el volumen inicial, o sea, el volumen de café es igual a pi por radio al cuadrado por la altura, ¿no? Es decir, pi por radio al cuadrado por la altura. Esto es pi por el radio, que es 0,3 metros al cuadrado, por la altura,
que es 0.07 metros. El volumen de café es igual a 1.979 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Y cuando está girando a la velocidad angular, en la superficie libre toma esta forma. Necesitamos calcular, bueno, este es el volumen, ese volumen no cambia, es el volumen de café. ¿Cómo le hacemos para encontrar? Bien, permítame un segundo. Bien, entonces necesitamos calcular este volumen, cualquiera de los dos, ¿no? O sea, es decir, el volumen que está en la parte superior o el volumen que está en la parte inferior, de una forma así rápida. Para lo que yo quiero determinar es la altura, esta altura, porque necesitamos la coordenada, necesitamos esta altura z. O necesitamos cualquier otra coordenada del paraboloide, pero en este caso es el vértice para para un segundo punto de condición de frontera. Estoy viendo cuál sería la forma más fácil de calcular esto. Bien, antes nos quedan como 10 minutos. Voy a recurrir al acordeón aquí. Ese lo resolví el anterior semestre, y aparte está resuelto en el Frank White. Necesitamos obviamente dos puntos para poder determinar la ecuación. Entonces vemos la misma ecuación y sustituimos los valores de la presión en el punto B. O sea, el punto B, déjenme ver, el punto B es este, y necesitamos la altura. Anoten la altura, la determina, sí, pero déjenme ver cómo se determina la altura. Necesitamos calcular otro punto, entonces viene aquí la solución. Sí, no nos hizo, bueno, lo que hay que hacer es calcular este volumen sobre el paraboloide, yo creo, ese es este volumen, y con este volumen sí se puede calcular el vértice de la parábola. Entonces, por ejemplo, aquí parte de la solución, ¿no? Dice, la taza contiene 7 centímetros de café de altura, ¿no? La distancia remanente de 3 centímetros hasta el borde debe ser igual a la distancia de h medios en la figura 2.23. Entonces, esta es la figura 2.23. Entonces, lo que hace el cálculo es de que esta distancia desde el punto de línea si quieren, de superficie libre original al nuevo punto de superficie libre, que es el vértice del paraboloide, es de 3 centímetros. Entonces, se calcula
integrando, o sea, hay que integrar el volumen, hay que calcular este volumen, o cualquiera de los volúmenes, ¿no? El volumen sobre o debajo del paraboloide. Y ese sí, bueno, no es que sea difícil de calcular, pero es un poquito más laborioso. Aquí está como fórmula. Entonces dice que el volumen es, este volumen que vemos aquí es pi medios r al cuadrado por h. Entonces con este volumen, ya obviamente podemos calcular la altura h. En este caso nos dice que mide 6 desde el borde hasta el vértice. Sí, creo que está aquí la solución, bueno, la puedo poner, pero yo creo que, bueno, ya nos queda bien poquito tiempo. Eh, Vamos a dejarlo así y la siguiente clase es el día miércoles, ¿no? De la siguiente semana. El día miércoles resolvemos este ejercicio con más detalle. No se preocupen, no es tan complicado. Lo que hay que hacer es, necesitamos dos parámetros, porque hay dos incógnitas. C es una constante de integración, se debe calcular, o sea, con las condiciones de frontera. Y no conocemos la velocidad angular. Si conociéramos la velocidad angular, pues ya sería fácil, ya estaría determinada con una sola condición de frontera. Pero como no conocemos la velocidad angular, hay que calcular la velocidad angular de tal forma de que se genere este paraboloide. Y para eso necesitamos dos puntos. Necesitamos un punto, ya tenemos cualquier punto en el borde de la taza. Y necesitamos un punto adicional, y este es el del vértice. Lo vamos a dejar aquí porque, bueno, ya nos queda muy poquito tiempo, 5 minutos para terminar la clase. Y necesitamos calcular, perdí, aquí. Necesitamos calcular otro punto más, es decir, para sustituir en esta expresión, ¿no? Esta es nuestra expresión. Dos incógnitas, la constante de integración y la velocidad angular. Con las dos condiciones, o sea, con este punto y este punto, vamos a obtener el paraboloide que va a cumplir esta condición, ¿no? Entonces, ya con eso se va a determinar C y se va a determinar la velocidad angular, que es algo importante. Bien, vamos a quedarnos aquí, lo vamos a ver en la siguiente clase. Nos vemos entonces el día miércoles. No sé si tienen preguntas adicionales. No, profe, de momento no. Muy bien, entonces nos vemos el día miércoles, ahí lo dejamos pendiente, entonces este ejercicio no es complicado, nada más que hay que calcular un punto más del paraboloide. Bien, nos vemos entonces la siguiente clase, no sé si alguien tiene comentario o preguntas, ¿no? Bien, nos vemos entonces la siguiente clase, jóvenes, que tengan buena tarde, Ok, profe, nos vemos. Muchas gracias. hasta luego, gracias a ustedes, Gracias, profe. Hasta luego. Hasta hasta luego. luego.